Capítulo 13. La gracia de Dios. La gracia es una perfección del carácter divino que se ejerce únicamente hacia los elegidos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se menciona nunca la gracia de Dios en relación con la humanidad en general, y menos aún con las criaturas inferiores. En esto se distingue de la misericordia, porque la misericordia de Dios está sobre todas sus obras. Salmo 145:9. La gracia es la única fuente de la que fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios hacia su pueblo elegido. Este atributo del carácter divino fue definido así por Abraham Buss en su útil libro El reino de la gracia. Es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en el otorgamiento de bendiciones a aquellos que no tienen ningún mérito en ellas y por las cuales no se les exige ninguna compensación. Es más, es el favor de Dios mostrado a aquellos que no solo no tienen merecimientos positivos propios, sino que son completamente indignos y merecedores del infierno. Es completamente inmerecido y no buscado, y no es atraído por nada ni por los objetos sobre los cuales es otorgado. La gracia no puede ser comprada, ganada o conquistada por la criatura. Si así fuera, dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es de gracia, queremos decir que el que la recibe no tiene ningún derecho sobre ella, que en modo alguno le es debida. Le llega como pura caridad y, al principio, sin pedirla ni desearla. La exposición más completa de la asombrosa gracia de Dios se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos la gracia está en oposición directa a las obras y al valor, todas las obras y el valor, de cualquier clase o grado. Esto es abundantemente claro en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Pero si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La gracia y las obras no se unirán más que un ácido y un álcali. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. El favor absoluto de Dios no puede consistir más con el mérito humano que el aceite y el agua se fundirán en uno, véase también Romanos 4:4 y 5. Hay tres características principales de la gracia divina. En primer lugar, es eterna. La gracia fue planeada antes de ser ejercida, propuesta antes de ser impartida. El cual nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. En segundo lugar, es gratuito, ya que nadie lo ha comprado nunca. Justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. En tercer lugar, es soberana, porque Dios la ejerce y la concede a quien le place. Así reinará la gracia. Romanos 5:21. Si la gracia reina, entonces está en el trono, y el ocupante del trono es soberano. De ahí, el trono de la gracia, Hebreos 4:16. La selección soberana de Dios. Precisamente porque la gracia es un favor inmerecido, debe ejercerse de manera soberana. Por eso declara el Señor: Seré clemente con quien lo sea. Éxodo 33:19. Si Dios mostrara gracia a todos los descendientes de Adán, los hombres concluirían de inmediato que Él se vio justamente obligado a llevarlos al cielo como una justa compensación por permitir que la raza humana cayera en el pecado. Pero el gran Dios no tiene ninguna obligación para con ninguna de sus criaturas, y menos aún para con aquellas que son rebeldes contra Él. La vida eterna es un don, por lo tanto no puede ser ganada por buenas obras, ni reclamada como un derecho. Viendo que la salvación es un don, ¿quién tiene derecho a decirle a Dios a quien debe concedérsela? No es que el dador niegue este don a cualquiera que lo busque de todo corazón, y de acuerdo con las reglas que Él ha prescrito. No rechaza a nadie que acuda a Él con el corazón vacío y en la forma que Él ha designado. Pero si de un mundo de rebeldes impenitentes e incrédulos, Dios está decidido a ejercer su derecho soberano escogiendo un número limitado para ser salvados, ¿quién es el agraviado? ¿Está Dios obligado a imponer su don a quienes no lo valoran? ¿Está Dios obligado a salvar a quienes están decididos a seguir su propio camino? Pero nada enfurece más al hombre natural y saca a la superficie su innata e inveterada enemistad contra Dios que insistirle en la eternidad, la libertad y la soberanía absoluta de la gracia divina. Que Dios haya formado su propósito desde la eternidad, sin consultar en modo alguno a la criatura, es demasiado humillante para el corazón inquebrantable. Que la gracia no pueda ser ganada o conquistada por ningún esfuerzo del hombre, es demasiado vano para la justicia propia. Y que la gracia escoja a quienes le plazca para que sean sus objetos favorecidos suscita acaloradas protestas de rebeldes altaneros. El barro se levanta contra el alfarero y le pregunta: ¿por qué me has hecho así? Un insurrecto sin ley se atreve a cuestionar la justicia de la soberanía divina. La gracia distintiva de Dios se ve en la salvación de aquellas personas que Él ha escogido soberanamente para ser sus grandes favoritos. Por distinguir, queremos decir que la gracia discrimina, hace diferencias, escoge a unos y pasa por alto a otros. Fue la gracia distintiva la que seleccionó a Abraham de en medio de sus vecinos idólatras y lo hizo amigo de Dios.
Fue la gracia distintiva la que salvó a publicanos y pecadores, pero dijo de los fariseos religiosos, dejadlos en paz, Mateo 15:14. En ninguna parte la gloria de la gracia libre y soberana de Dios brilla más conspicuamente que en la indignidad e improbabilidad de sus objetos. Esto fue bellamente ilustrado por James Hervey. Donde abundó el pecado, dice el pregón de la corte del cielo, sobreabundó mucho más la gracia. Manasés fue un monstruo de barbarie, pues hizo pasar por el fuego a sus propios hijos y llenó Jerusalén de sangre inocente. Manasés fue un adepto de la iniquidad, pues no solo multiplicó, y en grado extravagante, sus propias impiedades sacrílegas, sino que envenenó los principios y pervirtió las costumbres de sus súbditos, haciéndoles hacer cosas peores que los más detestables de los idólatras paganos, véase 2 de Crónicas 33. Sin embargo, gracias a esta gracia sobreabundante, se humilla, se reforma y se convierte en hijo del amor que perdona, en heredero de la gloria inmortal. He aquí aquel amargado y sangriento perseguidor, Saulo, cuando, exhalando amenazas y empeñado en la matanza, inquietaba a los corderos y daba muerte a los discípulos de Jesús. Los estragos que había cometido, las familias inofensivas que ya había arruinado, no bastaban para aplacar su espíritu vengativo. Eran solo una prueba que, en lugar de saciar al sabueso, le hacía seguir más de cerca la pista y jadear con más ansia la destrucción. Sigue sediento de violencia y asesinato. Tan ávida e insaciable es su sed, que incluso exhala amenazas y matanzas, Hechos 9:1. Sus palabras son lanzas y flechas, y su lengua una espada afilada. Es tan natural para él amenazar a los cristianos como respirar el aire. No, ellos sangraban cada hora en los propósitos de su corazón rencoroso. Es solo debido a la falta de poder que cada sílaba que pronuncia, cada aliento que respira, no reparte muertes, y causa que algunos de los discípulos inocentes caigan. ¿Quién, según los principios del juicio humano, no lo habría declarado un vaso de ira, destinado a la condenación inevitable? Es más, ¿quién no habría estado dispuesto a concluir que, si hubiera cadenas más pesadas y una mazmorra más profunda en el mundo de la aflicción, seguramente estarían reservadas para un enemigo tan implacable de la verdadera piedad? Sin embargo, admira y adora los tesoros inagotables de la gracia, este Saulo es admitido en la buena comunión de los profetas, es contado con el noble ejército de los mártires y constituye una figura distinguida entre la gloriosa compañía de los apóstoles. Los corintios eran vergonzosamente malvados. Algunos de ellos se revolcaban en vicios tan abominables, y se habituaban a actos de injusticia tan escandalosos, que eran un oprobio para la naturaleza humana. Sin embargo, incluso estos hijos de la violencia y esclavos de la sensualidad fueron lavados, santificados, justificados, 1 de Corintios 6:9-11. Lavados, en la sangre preciosa de un Redentor moribundo, santificados, por las poderosas operaciones del Espíritu bendito, justificados, por las infinitamente tiernas misericordias de un Dios bondadoso. Aquellos que una vez fueron la carga de la tierra son ahora el gozo del cielo, el deleite de los ángeles. Ahora bien, la gracia de Dios se manifiesta en y por y a través del Señor Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, Juan 1:17. Esto no significa que Dios nunca ejerció la gracia hacia nadie antes de que su Hijo se encarnara, Génesis 6:8, Éxodo 33:19, etc., muestran claramente lo contrario. Pero la gracia y la verdad fueron plenamente reveladas y perfectamente ejemplificadas cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por su pueblo en la cruz. Es solo a través de Cristo el mediador que la gracia de Dios fluye a sus elegidos. Mucho más la gracia de Dios, y el don de la gracia, que es por un solo hombre, Jesucristo, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia, y del don de la justicia, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, así reinará la gracia por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro, Romanos 5:15 y 17:21. La gracia de Dios se proclama en el Evangelio, Hechos 24, que es para el judío egoísta una piedra de tropiezo, y para el griego engreído y filosofante necedad. ¿Por qué? Porque no hay nada en ella que se adapte a gratificar el orgullo del hombre. Anuncia que a menos que seamos salvos por gracia, no podemos ser salvos en absoluto. Declara que aparte de Cristo, el don inefable de la gracia de Dios, el estado de todo hombre es desesperado, irremediable, sin esperanza. El Evangelio se dirige a los hombres como criminales culpables, condenados, que perecen. Declara que el moralista más casto se encuentra en la misma terrible situación que el libertino más voluptuoso, y que el profesor celoso, con todas sus actuaciones religiosas, no está mejor que el infiel más profano. El Evangelio contempla a cada descendiente de Adán como un pecador caído, contaminado, merecedor del infierno e indefenso. La gracia que publica el Evangelio es su única esperanza. Todos están ante Dios condenados como transgresores de su santa ley, como criminales culpables y condenados, que no solo esperan la sentencia, sino la ejecución de la sentencia ya dictada sobre ellos, Juan 3:18, Romanos 3:19. Quejarse de la parcialidad de la gracia es suicida. Si el pecador insiste en la justicia desnuda, entonces el lago de fuego debe ser su porción eterna. Su única esperanza reside en inclinarse ante la sentencia que la justicia divina ha dictado sobre él, reconociendo la absoluta rectitud de la misma, arrojándose sobre la misericordia de Dios y extendiendo las manos vacías para aprovechar la gracia de Dios que ahora se le ha dado a conocer en el Evangelio.
La tercera persona de la divinidad es el comunicador de la gracia, por eso se le denomina Espíritu de gracia, Zacarías 12:10. Dios Padre es la fuente de toda gracia, pues Él propuso en sí mismo la alianza eterna de la redención. Dios Hijo es el único canal de la gracia. El Evangelio es el editor de la gracia. El Espíritu es el Redentor. Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador al alma, vivificando a los elegidos mientras están espiritualmente muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, derritiendo sus corazones duros, abriendo sus ojos ciegos, limpiándolos de la lepra del pecado. Así podemos decir con el difunto G.S. Bishop. La gracia es una provisión para los hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corruptos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan aversos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verle, tan sordos que no pueden oírle, y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección.